bueno, a alguien en la historia sí le ha pasado, como ustedes saben, investigar con personas, pero eso no lo vamos a hacer nunca, no nos pasa por la cabeza, ¿de acuerdo? Pero no solo es por eso, sino por razones de practicabilidad. Cuando se hace un ensayo de intervención y le dice a las personas, tienes que comer de esta manera, ¿ustedes creen que una persona durante 5 años hace exactamente eso? Cuando lleva 2 años con esa dieta que le han dicho que tiene que hacer y tal, pues sí que los hay, pero hay transgresiones. Y en los estudios estos lo que se hace es hacer estudios bioquímicos para ver que la persona sigue el régimen que se le ha pedido que haga y tal, pero aún así es difícil. Y después se controlan variables que no son auténticas variables implicadas en el proceso, en la causa, sino que están como relacionadas. La mayoría de estudios en humanos son epidemiológicos. Por tanto, lo que se conoce de los estudios epidemiológicos es una cosa y lo que se conoce de los estudios experimentales es más fino, pero los estudios experimentales se hacen con animales o con celulitas de cultivo y entonces, claro, un animal no es la misma especie. Por tanto, la extrapolación de los resultados no es automática, ¿entienden? Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por tanto, la idea final será, vamos a ver el global de resultados de las investigaciones que nos da, como para ver si podemos fiarnos de una conclusión. Si no me han entendido ahora en esto último, como lo vamos a trabajar un poquito, no demasiado, pero un poquito, creo que después, si no me han entendido ahora, sí lo harán después. Empezaremos por las evidencias en humanos, por los estudios epidemiológicos, que además tienen distinto grado de fiabilidad. Miren, hice una de las ocasiones que di esta conferencia, hice una búsqueda bibliométrica de si este tema interesaba, si el tema de la alimentación y la salud en general, o de la alimentación con el cáncer, si interesaba. Es una barbaridad el interés que hay, no solo para los investigadores, sino en la población. Hay un creciente interés en estos temas de la alimentación y la salud. Bueno, más grande es el círculo que ven ustedes aquí, quiere decir que hay más estudios. Ya ven, cáncer y nutrición es los círculos más grandes que hay. Y curiosamente, los 3 cánceres que tienen que ver con las grasas, que son el de mama, el de colon recto y el de próstata, también tienen círculos más grandes. Y si lo ven bien, verán que el cáncer de mama es el que tiene los 3 el círculo más grande. Esto yo puedo hacer un truco aquí. El más grande. El cáncer de mama es el que tiene el círculo de los 3 el más grande. Colon recto tampoco está mal. Y próstata es el que menos resultados de investigación tenemos, ¿de acuerdo? Para lo que vamos a contar. Vamos a los estudios epidemiológicos. Los primeros de ellos no son muy finos, pero tienen su gracia, como ahora verán. Si ustedes cogen un mapa del mundo y ponen en colores según la cantidad de cáncer de mama que hay en el mundo, aparece lo que ustedes ven aquí. ¿Ven? Esto está hecho en el 2001, pero después veremos posteriormente. En rojo es donde hay más cáncer de mama. Y en verde, más oscuro, contra más oscuro es el verde, menos hay. Por tanto, en rojo, fíjense. En 2001, España estaba en calabaza. Y eso quiere decir, estábamos aquí, y eso quiere decir que hay entre menos de 52,2 y más de 34,2. Ese era el índice que teníamos en España. Fíjense que hay otra información aquí. ¿Ustedes ven qué países son los que tienen más cáncer de mama? ¿Que son países pobres? No, son los países ricos, los desarrollados. Que son los que hemos modificado nuestro estilo de vida. Pero en España, en 2001, estábamos en ese color naranja. Repetimos el estudio, esto es de la OMS, esto lo hace la OMS, los estudios estos de la Agencia Internacional contra el Cáncer. En 2008, miren en qué color estamos ya, en rojo. Fíjense, ustedes, uno dice, caramba, somos los mismos, ¿no? Los del 2001 en España somos los mismos que en 2008. Bueno, uno se ha quedado por el camino, pero en general las personas son las mismas.
la genética, digamos, que podemos tener en nuestro país es la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto ha cambiado? ¿A qué se debe? Pues a los factores ambientales. Los genéticos aquí no, en esta información no están, ¿de acuerdo? Hay unos países que han mejorado y otros han empeorado. Si vamos al 2012, seguimos estando han cambiado los colores en los estudios, pero es lo mismo. Estamos en el máximo. Y en 2020 seguimos estando en el máximo. Pero miren, aquí les he puesto incidencia y mortalidad. Estamos en el máximo de aparición de nuevos casos de cáncer de mama, y todo el mundo sabe que hay mucho cáncer de mama, ¿verdad que sí? Pero miren, si la gente se muere de cáncer de mama, miren el color de España, y es el más bajo de mortalidad. Teniendo mucho cáncer de mama, la gente se muere menos. Esa es una gran noticia. Y eso es el adelanto del diagnóstico. Las mujeres están mucho más sensibilizadas a visitarse antes y los tratamientos son mucho mejores. Estudios epidemiológicos hay de dos tipos: los ecológicos y los analíticos. Los mejores son los analíticos, y entre los mejores están estos de aquí, los metaanálisis. Están los casos control, los prospectivos de cortes y los metaanálisis. El mejor son los metaanálisis. ¿Qué es un metaanálisis? Pues es coger un estudio de los otros, uno de estos, de cortes, por ejemplo, y reunir varios de estos estudios y juntar todos los participantes de todos. Por ejemplo, si un estudio tiene 1000 participantes, otro tiene 2000 y otro tiene 3000, se juntan los tres y los resultados que salen no son ni de 1000, ni de 2000, ni de 3000, sino de 3 y 2, 5 y uno de 6000 en total. Lo que hacen los epidemiólogos es homogenizan los datos para que se puedan estudiar conjuntamente, y a partir de ahí sacan la conclusión final reuniendo todos los casos. Tiene más potencia el resultado, ¿de acuerdo? Los mejores son los metaanálisis. Vamos a ver primero los de correlación, que no son tan buenos. Les voy a enseñar estos, y después en los otros, que son los mejores, les daré las conclusiones para no extender aquí. Miren, estudios por países. ¿Cómo se hace esto? Viene el ministro de Agricultura y le dice a su gente: mírame a ver cuánta grasa se ha consumido en total este año en España. Entonces, por aquí, ingesta total de grasa per cápita, gramos por día. Y después le dice a la ministra de Sanidad, o al ministro de Sanidad, ¿cuánta gente se ha muerto este año por cáncer de mama? Y cada país tiene un punto. Por ejemplo, España, ¿ven? Está aquí. Quiere decir que se consume esta cantidad de grasa en total, y estas son la mortalidad por cáncer de mama. ¿Se dan ustedes cuenta que contra más grasa se consume, más muere la gente por cáncer de mama? ¿Lo ven? ¿Son fiables estos? Bueno, vamos primero a la información y después vemos si son fiables. Aquí está el nuestro, no recordaba que tenía esto. Y los países mediterráneos están aquí en medio, y son países desarrollados, ¿eh? Aquí está Italia, también por aquí está, en algún sitio. Sí, son países desarrollados, España, países desarrollados. Entonces, ¿cómo es que tienen tasas de mortalidad intermedias? Se atribuye a los beneficios de la dieta mediterránea y a su emblemático alimento, que es el aceite de oliva, ¿eh? Se atribuye a eso. Hay más informaciones. Fíjense qué tipo de países hay aquí. Vuelve a salir lo mismo que antes. Aquí están los que no son tan desarrollados. Aquí tienen Egipto, Tailandia, República Dominicana, etc. ¿Qué países hay aquí arriba? Pues los más desarrollados. Aquí está Francia, Suecia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Suiza, etc. Vuelve a coincidir, ¿eh? Más desarrollado, más cantidad y mortalidad de cáncer de mama. ¿Son fiables estos estudios? Pues no del todo, porque los estudios de correlación, miren, si queremos hacer asociaciones, son estudios casuales, pero no son causales. No te dicen la causa. Son cosas que pasan al mismo momento, pero que no necesariamente una depende de otra. Con este tipo de estudios se puede demostrar que la cantidad de divorcios que hay, esto dicen los americanos en Maine, la cantidad de divorcios que hay en Maine tiene que ver con tiene que ver no, pero que coincide con la cantidad de margarina que se consume. Más divorcios, más margarina.
esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Es casual. Por tanto, estos estudios no son definitivos. Por otra parte, en los años 50, si alguien quería decir cáncer de pulmón y llevar pantalones, en aquella época las mujeres casi no llevaban pantalones y las mujeres no fumaban en aquella época. Entonces, en aquella época la asociación entre cáncer de pulmón y llevar pantalones también podíamos decir que existía. Y no es cierto, no tiene nada que ver, porque verán si los pobres pantalones tienen que ver con eso. O en el momento actual, si contamos los satélites artificiales que hay para arriba, si la esperanza de vida aumenta por el hecho que hay satélites. No, son cosas que se relacionan a través de otro factor. ¿Cuál es el otro factor? El progreso. ¿Por qué tenemos tantos satélites? Porque tenemos progreso. ¿Por qué tenemos más esperanza de vida? Porque tenemos una mejor medicina. Pero una directamente con la otra no tiene nada que ver. Entonces, lo que yo les he enseñado lo podemos utilizar como argumento a favor de que si hay muchas grasas hay mucho cáncer. Bueno, es una aproximación, pero claro, si vemos los otros estudios epidemiológicos que ya te dicen lo mismo, si vemos los experimentales que te dicen lo mismo y tal, ya coinciden todos, nos lo vamos a creer. Y ese, a nivel de las grasas, es el principal factor. El consumo total de grasas, y dentro de las grasas, yo les diré más adelante, desde el punto de vista epidemiológico, son las grasas animales. Desde el punto de vista experimental, les diré que las más eficaces para estimular el cáncer de mama son las omega 6, las que están en los aceites de semilla, que son muy ricos. Bueno, y además estos estudios tienen o sea, hay tanta gente que participa que les dan un valor. Si coincide con todo lo demás, esa potencia del número de gente que participa en el estudio es muy alta, ¿de acuerdo? Bueno, les abro las poblaciones porque es una demostración muy buena esta, la migración de poblaciones. Y iremos un poquito más rápido. Miren, ustedes se van a Japón y miran a ver si hay mucho cáncer de mama en Japón. No, hay muy poco en Japón de cáncer de mama. Pero hay muchos japoneses que se han ido a Estados Unidos a vivir, por ejemplo. Pues las hijas de esas japonesas que se fueron a Estados Unidos, cuando ha pasado una o dos generaciones, tienen, si cogen la población de japonesas, tienen la misma incidencia y mortalidad de cáncer de mama que las mujeres americanas. Usted dirá, japonesas, bueno, ¿y la genética es la misma y tal? Pues sí. No, las variantes que hay en la raza humana, las razas humanas y tal, no son suficientes para explicar estos cambios. Esto es como tener los ojos azules o tener los marrones o tener los verdes. Las personas tienen ojos de estos colores y todos son personas, con esas variantes, ¿verdad? Los genes también tienen variantes y la genética globalmente tiene muchas variantes, pero no son suficientes para explicar esas diferencias. Por tanto, hay que pensar en el estilo de vida. Esas japonesas que se han ido a Estados Unidos, sus hijas viven de otra manera, comen de otra manera, viven de otra manera en general. Y por tanto, ahí es cuando les viene mucho. Bueno, esto no se lo voy a explicar porque tendría que hablar mucho, pero después tengo una tabla en que le voy a resumir todos los alimentos, lo que dicen los estudios epidemiológicos. Y está aquí la tabla ya. Vamos a ver. Vamos con el riesgo. Y aquí tienen todos los alimentos que han demostrado riesgo. Vamos a evidencias altas. Pues miren, el alcohol. El alcohol en cáncer de mama es cosa mala. Se lo digo de verdad. Hay epidemiólogos incluso extremos, extremistas, que te dicen desde el primer vaso el alcohol tiene que ver con el cáncer de mama. Yo no sería tan estricto, la verdad, pero sí, está muy bien demostrado. Se van actualizando los consensos y tal, y va saliendo continuamente que el alcohol es de riesgo con cáncer de mama. Los más moderados dicen que tiene que ver con... ya voy a ver toda la obesidad. Los más moderados dicen que algo que es más de sentido común, que está en relación con la cantidad y con el tiempo de consumo.
Pero ya les digo, no parece ser cosa buena el alcohol. Y además, independiente de dónde esté el alcohol, es igual que sea una bebida espirituosa, que sea un whisky o un coñac, o que sea un vino. Los del corazón defienden el vino, porque dicen que en cantidades moderadas, no sé qué, ¿no? Pero claro, la gente no solo puede tener problemas de corazón, sino puede tener de cáncer. En relación a la mama, es sospechoso, muy sospechoso. Conocemos mecanismos, en fin, que no vamos a entrar. Otro de importancia es el cocinado. Cuando se cocina la carne, y lo voy a abrir porque esto los tengo que prevenir, hablaremos de la carne también. Tenemos un problema. Sí, como están las marcas abajo, se me va la marca. Miren, cuando se quema la carne, que sale la carbonita aquella que se ve todo quemado y tal, eso tiene la misma cantidad de productos que están en un cigarrillo, por ejemplo. Y son los que yo utilizo en nuestros laboratorios con mi grupo para provocar el cáncer. Son, entre otras cosas, lo que más hay son hidrocarburos aromáticos policíclicos. Ahí está el metilcolantreno, el benzopireno, el dimetilbenzantraceno, ahí está todo eso. Y ya les digo, se utilizan para provocar. No es bueno quemar la carne, se lo aseguro. ¿De acuerdo? Además de que la carne tiene ácidos grasos saturados, aquí está, que tiene grasas saturadas, que también están en la lista negra, pues no es bueno quemar la carne, háganme caso, o quiten el quemado o hagan lo que puedan. Nosotros con los calzots los quemamos siempre, y eso hay que sacarlo, Sí, eso hay que... está buenísimo, a mí me gustan mucho los calzots. Pero yo, cada vez que veo una cosa así oscura, de color oscuro en el calzón, ahí yo voy con el bisturí sacando toda esa parte. Otro de la evidencia alta son lo que decíamos, las grasas saturadas. Más cruces hay, más evidencia hay, pero todas desde el punto de vista de que hay mucha evidencia. ¿De acuerdo? Vamos a la obesidad. La obesidad con el cáncer de mama. Hubo bastante tiempo en que decíamos que no estaba relacionado, y que yo voy investigando esto, pues voy para los 38 años, con las investigaciones sobre esto, y por tanto he pasado varias épocas. Y hubo una época de los años 90 y así que teníamos dudas y tal, y poco a poco se han ido despejando. La obesidad está relacionada con el cáncer de mama, por varios factores. Los tengo aquí, en el símbolo, en la bolita. Pero quede con que es algo a tener en cuenta, hay que tener cuidado con la obesidad. Vamos ahora ya por bloques para ir más rápido. Las grasas. Pues miren, la grasa total es lo más claro. Evidencias moderadas o insuficientes, pero hay evidencias. Las saturadas, tenemos evidencia alta, aunque no de lo que más alta, pero de alta. ¿De acuerdo? Y esas son las principales. En modelos experimentales saben que las omega 3, que son las del pescado graso, las del pescado azul, y el aceite de oliva virgen extra son las grasas beneficiosas, ¿de acuerdo? Y las perjudiciales son, coincidimos ahí, son las saturadas, pero saben muy claro que las omega 6 son muy estimuladoras, como les diré. Por tanto, ahí hay que ver. ¿Por qué investigamos con animales en cáncer? Porque es que no podemos hacer otra cosa, no lo podemos hacer con personas, lo que hacemos con animales. Y es cierto que hay unas limitaciones, pero nos dan mucha información, que después, juntándola toda, como les decía, nos permite validar un poco las conclusiones que tenemos. ¿Siguen siguiéndome? ¿Sí? El omega 6. Sí. Pues mire, son muy ricos los aceites de semillas, pero hay muchísimos alimentos. El aceite de oliva tiene omega 6, pero tiene muy poquito. El aceite de oliva lo que más tiene son monoinsaturados, que son de la familia omega 9. Pero están también en las nueces, por ejemplo, pero también hay omega 3 en las nueces. Hay muchos alimentos, pero donde más hay, donde más concentrado está, un aceite de semillas, un girasol, por ejemplo, puede tener un 70 y pico, hasta algunos llegan al 80% de su contenido en omega 6. Sí.
pues yo le recomendaría que solo consuma aceite de oliva y virgen extra para todo. Sí. Ahora hablamos de los gases. Ahora hablamos. Azúcares no está claro. Hay evidencias inconsistentes. Proteínas, la famosa soja. La soja es una proteína de alta calidad porque tiene aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir esencial en un alimento? Pues que nuestro cuerpo no lo puede fabricar. Si no lo comemos, no lo tenemos. Por tanto, si tomamos un alimento que tiene cosas que no somos capaces de fabricar, es una buena cosa. Pero la soja en extremo tiene problemas, por eso se la he puesto aquí en aumento de riesgo, y es porque puede llegar a estimular factores de crecimiento en exceso, más que nada. Tiene su ventaja y su inconveniente. Y entre las ventajas también les diré después que se utiliza mucho para los trastornos de la menopausia, porque es un antiestrógeno. Tiene fitoestrógenos, pero son tan débiles que se acaban comportando como lo contrario, como un antiestrógeno. Ustedes, la mayoría deben ser, si no todas, deben ser madres, ¿verdad? Pues... usted debe estar tan tonta como tonto estoy yo con mi nieto, ¿verdad? Sí, es que los nietos, los hijos son los nietos, ¿verdad? Sí. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Cuando ustedes estaban embarazadas, su estrógeno no era el ciclo menstrual. El ciclo menstrual ustedes tienen sobre todo estradiol, que es el estrógeno más fuerte que hay de los tres. Estradiol, estrona y estriol. El estriol es el más flojito, pero en el embarazo es el estrógeno del embarazo. En el embarazo, el estriol aumenta como 10.000 veces el que tienen ustedes fuera del embarazo. Pero como es tan flojito, la actividad estrogénica que genera esos 10.000 veces es de solamente 1.000 veces. Pero ahí sí que es un estrógeno, 1.000 veces más. Pero en general actúa más bien como lo contrario, porque bloquea donde se van los estrógenos y entonces ayuda a lo contrario. Pues los fitoestrógenos de la soja hacen lo mismo, actúan como antiestrógenos. Entonces las mujeres con trastornos de la menopausia, una manera de conseguir bajar las ovocaciones y los trastornos agudos, no a largo plazo, no hablo ni de osteoporosis, ni de colesterol, ni de incontinencia urinaria, no hablo de eso. Hablo de los del momento, los que cuando llega la menopausia, ¿no? Pues las mujeres toman por esas ventajas. Quiere decir que la soja es como el Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, tiene cosas buenas y cosas malas. Entonces, si lo utilizamos bien, si utilizamos al Dr. Jekyll y nos olvidamos del Mr. Hyde, pues todo funciona mejor. ¿De acuerdo? La carne, en 2015 todos oyeron hablar de que la carne roja era cancerígena, ¿verdad que sí? Yo voy a rebajar la malignidad de la carne, pero sí tiene un cierto grado de riesgo. Pero como verán, es un riesgo mucho menor del que puede tener el tabaco o el alcohol. ¿De acuerdo? Les voy a pasar un vídeo de una compañera mía que trabaja en salud pública en la Generalitat y que es nutricionista en el campo de la salud pública y que ha hecho un vídeo cortito que dura unos 2 minutos y ahí se explica muy bien de qué va. No sé si podrán subir un poquito el volumen. 26 de octubre de 2015. Octubre de 2015 fue cuando se votó el tema. Dependiente de la Organización Mundial de la Salud, clasifica la carne procesada como sustancia cancerígena y la carne roja como probablemente cancerígena para las personas. El dictamen de la OMS generó un gran impacto en los medios de comunicación y una cierta alarma en la sociedad que todavía no se ha extinguido del todo. La OMS se basó en más de 800 estudios epidemiológicos para determinar si la carne era o no cancerígena. Como resultado de esta evaluación, la carne procesada fue clasificada como agente cancerígeno e incluida en el mismo grupo
oyen porque si no se lo explico yo. ¿Lo oyen? No, es mejor que lo explique. Vamos al vídeo y se lo explico yo. Las conclusiones que las he añadido al vídeo. Las conclusiones que las añadí al vídeo, ellos dicen, los que entienden sobre esto, dicen que lo que dice aquí, que además el riesgo es con coronavirus sobre todo. Lean ustedes lo que pone aquí, con eso ya tenemos bastante. O sea, el riesgo es bajo, pero hay que reducir el consumo. Eso sí es problema. Aquí tiene la cantidad, menos de 300 gramos por semana, y evitar la carne procesada. Eso es muy difícil en nuestro país. ¿Quién no va a comer esa morcilla que nos hemos comido? Tenemos dudas con el jamón, los que se dedican a este tema, yo no me digo esto, los que se dedican a este tema tienen dudas con el jamón, si le quitas la grasa, no sé qué, y ahí hay polémica, pero en el otro tipo de alimentos, el fuet de mi tierra, que está buenísimo también, ¿cómo no vas a comer eso? Ni que sea de una vez, ¿no? Sí.